La NASA no es solo la primera agencia de exploración espacial del mundo, también es una de las marcas más reconocibles de la historia. Ella juega un papel principal en innumerables películas y programas de televisión, y sus diversos logotipos e insignias emblemáticas aparecen en todo tipo de soportes. Botellas de agua caliente a los deseos de su capucha. Solo mencionar el acrónimo NASA evoca imágenes de astronautas de mandíbula cincelada posando bajo cohetes relucientes, de supergenios reunidos alrededor de pantallas de computadoras y una mujer masturbando a un delfín. ¿Qué? A pesar de la excelencia innegable de la NASA, esta organización legendaria ha tenido algunos fallos a lo largo de los años, como la vez en que la sonda Mars Climate Orbiter, con un valor de $300 millones, se perdió porque uno de sus programas usaba unidades métricas y el otro unidades imperiales. Nadie se dio cuenta hasta que la sonda entró en la atmósfera de Marte y explotó inmediatamente. Pero no hubo nada más loco que el proyecto de delfines completamente loco que la NASA financió en los años 60. De hecho, olvida la NASA. Tal vez sea el experimento más absurdo en la historia de la ciencia moderna, que involucra relaciones sexuales entre especies, drogas y una mujer que vive con un delfín llamado Peter. Abróchese el cinturón y póngase el snorkel para descubrir la emotiva historia de un experimento de la NASA que salió tan mal que terminó en una revista pornográfica. Si consideramos lo mal que salieron las cosas, y estamos hablando de inyectar LSD a los delfines, el problema es que no hay inyección de LSD a los delfines. El proyecto tiene su origen en una ciencia verdaderamente revolucionaria, ya que es fruto del trabajo de una estrella ascendente del psicoanálisis y las neurociencias, el Dr. John Lilly. John Lilly fue uno de los primeros científicos en esforzarse seriamente por entender la inteligencia animal. Sus primeros trabajos se centraron principalmente en gatos y perros, pero pronto quedó claro que si quería encontrar una verdadera inteligencia en el reino animal, tendría que estudiar criaturas con cerebros tan grandes y complejos como los nuestros. El delfín mular resultó ser la elección ideal. No solo se desenvuelve bien en cautiverio, sino que su cerebro es en realidad un 30% más grande que el de un humano. Y su relación cerebro-peso corporal, aunque más pequeña que la nuestra, es mayor que la de un chimpancé. Es una estadística reveladora que llevó a John Lilly a pensar que los delfines quizás no eran solo inteligentes para ser animales, pero simplemente inteligente, con capacidades cognitivas similares a las nuestras. A finales de la década de 1950 se propuso demostrarlo, y fue durante un estudio pionero sobre la inteligencia de los delfines que Lilly hizo un descubrimiento sorprendente. Más precisamente fue su esposa quien lo hizo. Ella estaba cerca de una de las piscinas de delfines y discutía los resultados de las pruebas con otro investigador, cuando uno de los delfines cercanos pareció imitar los sonidos de su voz, como si quisiera unirse a la conversación. Lilly ya estaba convencido de que los delfines eran extremadamente inteligentes y, en cuanto a él, el hecho de que sus propios sujetos de experimentación intentaran hablar con él era la mejor prueba. Entusiasmado por sus implicaciones, cambiaron el enfoque de sus investigaciones, pasando del estudio de la inteligencia animal en general al objetivo más radical de comunicarse directamente con los delfines. La idea de que podríamos ser capaces de tener una conversación real con otra especie era tan revolucionaria que fue retomada por los medios de comunicación. Lilly apareció en televisión y radio y en 1961 publicó su investigación en un libro titulado El hombre y el delfín. Pero no era solo un resumen de esos experimentos. Lilly exponía sus visiones especulativas de un futuro donde los delfines que hablan inglés con fluidez podrían algún día sentarse en las Naciones Unidas. Eso puede parecer bastante loco, pero el libro de Lilly entusiasmó a muchas personas importantes, incluido el legendario astrofísico Frank Drake. Drake es conocido hoy en día por la ecuación que lleva su nombre, una fórmula matemática que intenta predecir el número de civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, y estaba convencido de que los trabajos de John Lilly sobre la comunicación con los delfines eran extremadamente relevantes para los suyos. ¿Por qué?, me preguntarás. Bueno, en 1960, menos de un año antes de que John Lilly publicara El hombre y el delfín, Frank Drake inició la búsqueda secundaria, aún incompleta, de la humanidad para encontrar vida inteligente en el espacio, llevando a cabo la primera búsqueda moderna de extraterrestres, conocida como el proyecto OSMA. Pero no solo quería encontrar extraterrestres, quería contactarlos. Pero,
¿Cómo intentar comunicarse con una raza extraterrestre cuyas experiencias, cultura e idioma son tan diferentes a los tuyos? Sin duda ves a dónde quiero llegar con Dreyfus. Intentar hablar con los delfines es entrenarse para establecer el primer contacto con extraterrestres. Así que habló con sus contactos en la NASA, quienes rápidamente decidieron que la carrera espacial podía esperar para que un hombre llamado John pudiera tomar té y comer galletas. Con un maldito delfín. Y por supuesto, le hicieron un cheque enorme. La llegada de dinero permitió a Lily construir una villa en la isla idílica de St. Thomas en el Caribe. Pero no se trataba de una casa de vacaciones lujosa. El exterior ordinario ocultaba un laboratorio ultrasecreto. Lily esperaba que pronto sería el sitio de uno de los mayores logros científicos de la historia de la humanidad. La villa estaba situada directamente en la costa, con oficinas en el piso de arriba y una piscina en la parte de abajo que se llenaba de agua de mar cada vez que subía la marea. Llamado Dolphin Point, se completó a finales de 1963. En ese momento, Lily había reunido un equipo de científicos de alto nivel para lograr su sueño de comunicación directa entre humanos y delfines. Unos meses después del comienzo del proyecto, una joven de la región, Margaret Howlovat, se presenta en el laboratorio sin previo aviso. Las islas pequeñas son lugares donde es difícil guardar secretos, y Margaret había estado intrigada por los rumores de un laboratorio misterioso. Islas del Caribe, laboratorio secreto, piscina de delfines. Personalmente hubiera pensado que se trataba del escondite de un villano de una película de espionaje y me habría mantenido alejado, pero Margaret no tenía tales escrúpulos. A su llegada al laboratorio, en lugar de ser abatida por un bandido sin nombre, fue invitada a entrar para ver los delfines con sus propios ojos. Pasó todo el día allí, observando a los animales y tomando notas detalladas que compartió con el equipo más tarde en la noche. Margaret es una joven de 22 años que no ha recibido formación oficial como naturalista, pero ha hecho comentarios muy perspicaces sobre los delfines y su comportamiento. Tan perspicaz, de hecho, que le ofrecieron un trabajo en el acto. Y no cualquier trabajo. Lily finalmente le confió el rol quizás más importante y controvertido de todo el equipo. Margaret iba a enseñar a los delfines a hablar inglés. No era una tarea fácil, por decirlo menos. Si eres particularmente observador, probablemente ya habrás notado que los humanos y los delfines son muy diferentes. Incluso si los delfines fueran capaces de entender el inglés, y eso era claramente un gran sí, había serios desafíos fisiológicos para que pudieran hablarlo. A diferencia de nosotros, los delfines no tienen cuerdas vocales, ni siquiera hablan con la boca. Sobre el agua, emiten sonidos de la misma manera que la mayoría de los políticos, forzando el aire a salir de sus respiraderos. Había 3 delfines en el laboratorio de Dolphin Point: Sissy, Pamela y Peter. Margaret trabajaba casi exclusivamente con Peter. Él era el más joven de los 3, y a diferencia de las hembras, nunca había sido entrenado por humanos, lo que lo hacía una especie de pizarra en blanco. Para empezar, estas lecciones fueron espectaculares. Aunque no puede formular palabras reconocibles, puede imitar de manera confiable el modo de hablar y la inflexión de Margaret. No parece gran cosa, pero Peter dominó en pocas semanas lo que le habría tomado varios años a un niño humano. Margaret pasaba cada minuto de su vida despierta en el laboratorio, pero eso no fue suficiente. Cada segundo separado de Peter era un segundo que nunca recuperaría. Y cuando salía del laboratorio y volvía a su casa por la noche, esto subrayaba el simple hecho de que, no importaba cuánto tiempo pasaran juntos, Peter y ella vivían en mundos muy diferentes. Para Margaret, era un problema importante y encontró una solución realmente radical para resolverlo. Si quería cerrar la brecha entre el hombre y el delfín, tenía que derribar las barreras naturales que nos separan. Con el permiso de Lily, impermeabilizó todo el primer piso del laboratorio y lo inundó con agua de mar hasta la rodilla. Luego instaló todo tipo de muebles inusuales, incluida una mesa colgante del techo y una cama sobre una plataforma elevada. Una vez que se terminaron esas renovaciones inusuales, Lily y Margaret crearon la primera y probablemente la última convivencia entre delfines y humanos. Durante los 6 meses siguientes, Margaret vivió con Peter todo el día, todos los días. A pesar del cambio radical en las condiciones de vida, los progresos de Peter, tan prometedores al principio, se ralentizaron.
Era extremadamente hábil imitando sonidos y entendía una amplia gama de instrucciones simples, pero su capacidad de usar el inglés o incluso de formar palabras reconocibles no progresaba en absoluto. Poco después de que Margaret y Peter se mudaran juntos, la NASA envió a Carl Sagan para ver cómo se gastaba su dinero en St. Thomas. Desafortunadamente, Sagan no quedó particularmente impresionado por lo que vio. Estaba convencido de que Peter solo imitaba los sonidos emitidos por Margaret, con una comprensión limitada o incluso inexistente de lo que realmente significaban esos sonidos. Temiendo que la situación se saliera de control, Drake y Sagan intentaron reorientar el trabajo de Lily, reconociendo que enseñar a los delfines a hablar inglés probablemente seguiría siendo ciencia ficción en lugar de ciencia futura. Recomendaron a Lily que se enfocara en entender mejor cómo se comunican los delfines entre sí. Los astrofísicos también tenían buenas ideas para lograrlo. Por ejemplo, Drake había diseñado un experimento ingenioso para verificar si los delfines podían comunicarse ideas complejas entre ellos solo a través del lenguaje. El experimento consistía en separar dos delfines de manera que pudieran oírse, pero no verse. A uno de los delfines se le mostraba cómo obtener comida siguiendo una serie de instrucciones aparentemente aleatorias. Si el segundo delfín comenzaba a seguir el mismo procedimiento de repente, aunque sus cuidadores nunca se lo habían mostrado, demostraría habilidades avanzadas de comunicación. Pero eso no era suficiente para Lily. Probar que los delfines tienen su propio idioma sería interesante, pero abrir una verdadera línea de comunicación con una especie no humana cimentaría su lugar en la historia. Las lecciones de Margaret con Peter continuaron, pero no estuvieron exentas de problemas. Como un joven delfín macho a punto de alcanzar la madurez sexual, Peter tenía ciertas necesidades, y resulta que a los delfines en celo les cuesta concentrarse en sus lecciones, algo que todos los escolares ciertamente pueden entender. En esta etapa del experimento, Peter se había encariñado mucho con Margaret y, cuando se sentía especialmente bien, comenzaba a rozarse contra sus piernas, dándole lo que podría llamarse un buen empujón húmedo. Al principio, Margaret resolvió este problema dándole a Peter tiempo con las dos delfines hembras en la piscina de abajo, pero la transferencia de los delfines entre el laboratorio y la piscina resultó ser complicada, requiriendo mucho tiempo, varias personas y un ascensor improvisado. Horas preciosas se perdieron en esta maniobra compleja, por lo que para ganar tiempo, Margaret decidió tomar las riendas. Y por cosa me refiero al pene de Peter. Cada vez que se distraía con pensamientos pornográficos sobre marsopas, ella lo estimulaba manualmente hasta el orgasmo, lo que les permitía continuar su lección. A pesar de la enseñanza enfocada en el compartir plano y los shundi manuales regulares, los progresos de Peter estaban estancados. Su capacidad para imitar la voz de Margaret era mejor que nunca, pero todavía no podía formar palabras, y estaba lejos de poder usar el lenguaje para comunicar pensamientos o ideas. Margaret no estaba preocupada, estaba convencida de que estaban a punto de lograr un avance si tan solo pudiera molestar a a Peter. En unas pocas veces más, pronto sería un Shakespeare nacido del mar. Pero el Dr. Lily no lo ve de la misma manera. Ignorando los consejos de Frank Drake y Carl Sagan, molestó a algunas personas en la NASA. Necesitaba resultados concretos y rápido. Los Swinging Sixties son sinónimo de cultura hippie y a ellos, Margaret Howe y Peter el Delfín, ciertamente dieron un nuevo significado a la palabra amor libre. Pero como el Dr. John Lilly estaba cada vez más ansioso por lograr avances tangibles, se volvió hacia otro símbolo de los años 60 para encontrar inspiración: los medicamentos que alteran el estado mental. Por una encantadora coincidencia, fue la esposa de Ivan Tors, productor de Flipper el Delfín, quien introdujo a John Lilly al LSD. Durante los años 60, el estudio y consumo de ácido comenzó a superar su interés por los delfines. Pero mientras Peter alcanza su nivel de lenguaje, Lily se da cuenta de que tal vez haya una manera de reunir estos dos campos de investigación tan diferentes. El LSD no solo era usado por los aficionados de la tintura en las tiendas para presumir, también fue probado para todo tipo de aplicaciones extrañas y maravillosas, desde la curación de enfermedades mentales hasta el control mental. Por haber realizado decenas de experimentos sobre sí mismo, Lily sabía muy bien que el LSD
tenía la capacidad de expandir la mente y fomentar nuevas experiencias. Al intentar enseñar a un delfín a hablar inglés, Lily trataba de alcanzar la mente de otra especie. Pensó que un poco de LSD podría ayudar a cerrar la brecha, así que administró esta droga a los delfines y a sí mismo. Si imaginas a los delfines acostados de espaldas, contemplando las estrellas que giran sobre ellos con una gran sonrisa, estás equivocado por suerte. A pesar de varios intentos, los delfines no mostraron ningún signo de afectación por los medicamentos. Sin embargo, la dosis resultó ser fatal para todo el experimento. Varios miembros destacados del equipo de investigación renunciaron rápidamente y la financiación de Lily fue eliminada poco después. Me gustaría decir que nuestra historia termina aquí, pero lamentablemente queda un último capítulo trágico. Tal vez el experimento había terminado, pero si Margaret, Lily y el resto del equipo de investigación pudieran simplemente volver a casa y retomar sus vidas, el destino de los 3 delfines era mucho menos claro. Finalmente, fueron trasladados a un pequeño laboratorio ubicado en un banco reconvertido de Miami. Las condiciones allí eran realmente terribles. Los delfines estaban encerrados en pequeñas piscinas llenas de cloro, demasiado pequeñas para nadar, y no había luz natural. Más importante aún, al menos para Peter, no había ninguna Margaret. No podemos hablar con los delfines. La experiencia de Lily lo demostró, pero no hacía falta hablar con Peter para saber que se había enamorado de Margaret. Al final de la experiencia se la quitaron por razones que no entendía y nunca se recuperó de ese desamor. Pocas semanas después de llegar a Miami, se hundió al fondo de su pequeño acuario y se quedó allí, negándose a subir a la superficie para respirar durante varios minutos, hasta que murió. El suicidio animal es un tema controvertido. Para calificar la muerte de Peter como un suicidio, es necesario asegurarse de que tenía un buen entendimiento de conceptos abstractos como la vida y la muerte, y entendía que sus actos acabarían por matarlo. Pero cuando hablamos de suicidio, poco después del final del experimento de John Lilly y la partida de Margaret, Peter el delfín ya no estaba. Después de superar su dolor, Margaret terminó casándose con el fotógrafo oficial de la experiencia. Les permitieron instalarse en el laboratorio de Dolphin Point, donde Margaret había vivido tan felizmente con Peter, y la pareja feliz crió 3 hijos en esta casa. El laboratorio nunca fue completamente transformado en una casa familiar y permaneció parcialmente inundado hasta que se mudó. En cuanto a Lily, cayó bastante profundo en el agujero del conejo de LSD, convirtiéndose en una especie de gurú de la contracultura en los años 60 y más allá. Durante al menos unas pocas décadas, fue más drogadicto que científico. Al principio de su carrera, inventó la cámara de privación sensorial. Ya sabes, esa cosa en la que Eleven entra para poder usar sus poderes de visión remota en Stranger Things. Lily principalmente usaba su tanque personal para intensificar sus viajes cuando tomaba drogas como el LSD y la ketamina. Y fue durante uno de esos viajes en su propia mente que ha adquirido la convicción de que el mundo estaba manipulado por algo llamado la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, Earth Coincidence Control Office. Comencé este video hablando de un acrónimo, NASA, y lo terminaré de la misma manera. Si tienes suficiente edad para haber jugado a los juegos de Mega Drive en los años 90, la Oficina de Control de Coincidencias Terrestres, o ECCO, seguramente le resultará familiar. ECCO. El delfín fue un éxito sorpresa en la exitosa consola de Sega. Pocas personas que jugaron este juego conocían al hombre extraño y las experiencias aún más extrañas que lo inspiraron. El experimento de Lily con los delfines, financiado por la NASA, fue en gran medida olvidado después de su conclusión, hasta que apareció en un número de Hustler a finales de los años 70, titulado Sexo entre especies, humano y delfín. El artículo era una completa basura y un clamor público surgió para denunciar lo que le habían hecho a Peter y a sus amigos en nombre de la ciencia. La mayoría de los experimentos financiados por la NASA se publican en revistas científicas. El hecho de que este experimento se publicara en una revista pornográfica ciertamente no fue ideal para John Lilly y Margaret Lovatt, pero eso ha ayudado a consolidar el lugar de esta extraña historia en los libros de historia como uno de los experimentos más escandalosos de todos los tiempos. Hasta pronto, y gracias por todos los peces.